Bien, en este vídeo vamos a ver las propiedades de las disoluciones. Podemos dividir las propiedades de las disoluciones en función de varios criterios. Un primer criterio sería en función de la naturaleza del soluto. Y la propiedad que destacaría ahí sería la de la conductividad eléctrica, que veremos ahora en qué consiste. Y sin embargo hay otras propiedades que van a depender de la concentración de soluto, que son las denominadas propiedades coligativas. Esas propiedades son el descenso de la presión de vapor, marcada por la ley de Raoult, con ello el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación y la ósmosis. La conductividad eléctrica. Algunos solutos, al disolverse, forman o liberan iones, permitiendo a estas disoluciones conducir la electricidad. Esa propiedad la manifiestan aquellas disoluciones de los denominados electrolitos, que son las disoluciones conductoras. Disoluciones en las que el soluto es un ácido, una base o una sal. Y por el contrario, podemos entonces clasificar las disoluciones también en no conductoras, a aquellas formadas por moléculas apolares que no forman iones en su disolución. Veamos la siguiente propiedad, el descenso de la presión de vapor. Antes de empezar, bueno, pues aclarar algunos términos que son necesarios entender para poder explicar esta propiedad. ¿Qué es la presión de vapor de una sustancia a una temperatura dada? Pues es la presión que tiene el vapor de dicha sustancia cuando está en equilibrio con la misma sustancia líquida o sólida a esa temperatura. Recordemos que el proceso de evaporación es un proceso natural que se produce a cualquier temperatura en el que algunas partículas de un líquido pasan a estado gaseoso. Esa evaporación es más abundante a medida que la temperatura va subiendo. Por tanto, a medida que la temperatura sube, tendremos más vapor de la sustancia en equilibrio con la sustancia líquida y por tanto mayor presión de vapor. ¿Y qué es la presión de vapor de una disolución? Bueno, pues es un concepto similar, pero aquí no hablamos de sustancia pura, sino de una sustancia disuelta en otra. Bueno, se entiende la presión de vapor de una disolución a la presión que tiene el vapor formado por los componentes volátiles de dicha disolución, que normalmente es el disolvente, nos referimos al disolvente que suele ser agua, cuando está en equilibrio con la disolución a esa temperatura. Si observamos, pues la presión de vapor de la disolución siempre va a ser menor que la de la sustancia pura a esa misma temperatura. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo tenemos representado en el diagrama. Aquí tendríamos el esquema de la presión de vapor de la sustancia pura, del disolvente puro, del agua. Pues habrá una serie de partículas de agua que están pasando a estado vapor y al haber un equilibrio hay otras partículas de estado vapor que pasan a estado líquido, de tal manera que ese equilibrio se mantiene constante. Pero ¿qué ocurre si diluimos sustancias sólidas que no son volátiles? Bueno, pues esas sustancias sólidas volátiles dificultan esa salida de partículas y hacen que el número de partículas que pasan a estado de vapor sea menor que en el caso anterior. Por eso podemos afirmar, y es lo que afirma la ley de Raoult, que vemos en la siguiente diapositiva, que siempre que tenemos una sustancia no volátil disuelta, desciende la presión de vapor del disolvente en estado puro. Eso es lo que dice la ley de Raoult. Dice, el descenso relativo de la presión de vapor de la disolución con respecto a la de disolvente puro es proporcional a la fracción molar de soluto. Sabemos que la presión de vapor de la disolución, que tenemos aquí, sería la P D mayúscula es disolución, es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente. Es decir, solo la fracción molar de disolvente es la que pasa a estado vapor y es la que me va a marcar la presión de vapor de la disolución. Cuando la fracción molar de disolvente es 1, es decir, todo es disolvente, la presión de vapor de la disolución coincide con la presión del disolvente en estado puro. ¿Qué es el descenso de la presión de vapor? Pues es la diferencia entre la presión del disolvente, que era mayor, menos la presión de la disolución. Bueno, pues sustituyendo por el valor y despejando, llegamos a la expresión de la ley de Raoult que nos dice que el descenso de la presión de vapor
es igual a la fracción molar de soluto por la presión del disolvente en estado puro. Y además hemos de tener en cuenta qué tipo de sustancia es la que diluimos, puesto que si la sustancia que diluimos es un electrolito, es decir, es un ácido, una base o una sal, hemos de tener en cuenta que esas sustancias al diluirse se separan en iones y por tanto no vamos a tener una única partícula por partícula disuelta, sino que se separa en varias. Y tendremos que tener en cuenta en cuántas se separa, cuál es su grado de disociación, puesto que afecta al descenso de la presión de vapor, multiplicando por ese número de partículas que encontramos en la disolución por cada partícula que se diluye. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejercicio nos dicen lo siguiente. Determina el descenso de la presión de vapor del agua a 20 grados si se añaden 9 gramos de glucosa a 225 gramos de agua, sabiendo que la presión de vapor del agua pura a dicha temperatura es de 17,53 milímetros de mercurio. Ya tenemos ahí la solución del ejercicio, que son 0,070 milímetros de mercurio. Bueno, en primer lugar, lo que nos hace falta es calcular la masa molar de la glucosa. Y la masa molar de la glucosa, pues la calculamos multiplicando 6 por 12, que es la masa del carbono, más 12 por 1, que es la masa de los hidrógenos, más 6 por 16, que es la masa del oxígeno. Si sumamos eso, nos da un total de 180 gramos por mol de glucosa. Como sabemos, el descenso de la presión de vapor de la disolución se calcula, según la ley de Raoult, como la fracción molar de soluto por la presión de vapor del disolvente. En nuestro caso, el disolvente es el agua pura a esa temperatura. Como en la presión de vapor de agua me la dan, que es 17,53, y me piden el descenso de la presión de vapor de la disolución, lo que tenemos que hacer es calcular la fracción molar de soluto. Para ello, en primer lugar, calculemos el número de moles de soluto. ¿Y el número de moles de soluto cómo será? Pues será la masa de soluto, que nos dicen que son 9 gramos, dividido entre la masa molar de soluto, que acabamos de calcular, que son 180 gramos por mol. Eso nos da un total de 0,05 moles de C6H12O6. Y el número de moles de agua. El número de moles de agua, que sería la masa de agua, que nos dicen que es 225, entre la masa molar de agua, que sabemos que es 18, y eso nos da un valor de 12,5 moles de H2O. Pues bien, según eso, la fracción molar de soluto sería el número de moles de soluto partido por el número total, que es la suma de soluto y de agua, y si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 0,004. Por tanto, el descenso de la presión de vapor de la disolución será 0,004 por la presión de vapor de agua a esa temperatura, que nos dicen que es 17,530, y si hacemos ese cálculo nos da aproximadamente 0,070 milímetros de mercurio. Veamos otro ejemplo. Nos dicen ahora, calcula la presión de vapor de agua a 35 grados centígrados en equilibrio con una disolución del 9% de urea, sabiendo que a la citada temperatura la presión de vapor del agua pura es de 42,18 milímetros de mercurio. Y nos dan la solución ahí. En este caso no me piden el descenso de la presión de vapor, sino que me dicen que calcule la presión de vapor en equilibrio con una disolución. Por tanto, lo que me están pidiendo es que calcule la presión de la disolución. Esa es mi incógnita. Pero lo vamos a obtener a partir de la ley de Raoult. Recordemos que el descenso de la presión de vapor de una disolución es lo mismo que pues restar a la presión de vapor del disolvente, que en este caso es agua pura, H2O, menos la presión de vapor de la disolución. Y eso es igual a la fracción molar de soluto por la presión de vapor del disolvente, que es agua. Nuestro objetivo es calcular esa PD, esa presión de la disolución. Como nos dan porcentajes, pues para calcular esa fracción molar, pues partimos de 100 gramos. Si tenemos 100 gramos de soluto, bueno, 100 gramos de disolución,
tendríamos 9 gramos de urea y tendríamos 91 gramos de agua. Con 9 gramos de urea, pues el número de moles de soluto sería 9 partido por la masa molar de la urea, del CONH22, que es 60. Lo calcularíamos a partir de unos datos de masas atómicas que nos tendrían que dar. Eso es igual a 0,15. ¿Y el número de moles de agua? Pues sería 91 entre 18, por tanto se nos da 5,06. Si calculamos la fracción molar de soluto, como número de moles de soluto entre el número de moles de soluto más número de moles de agua, nos da un valor de 0,029. Por tanto, si nos traemos la fórmula abajo, el descenso de la presión de vapor de la disolución sería igual a la fracción molar de soluto por la presión de agua. Eso es igual a 0,029 por la presión de agua a esa temperatura, que nos dicen que es 42,18 milímetros de mercurio. Y eso nos da aproximadamente un valor de 1,18 milímetros de mercurio. Por tanto, si la presión de vapor de agua menos la presión de la disolución es 1,18, puesto que eso es el concepto del descenso de la presión de vapor, podríamos obtener la presión de vapor de la disolución restando ese 1,18 a la presión del agua. Por tanto, 42,18 menos 1,18 nos da una presión de la disolución en equilibrio de 41 milímetros de mercurio. Y en este otro ejemplo, en este tercer caso, nos piden calculemos también el descenso de la presión de vapor a 20 grados de una disolución obtenida al disolver 30 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, suponiendo que el cloruro de sodio se disocia un 100%. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que en este ejercicio la sustancia que estamos diluyendo es un electrolito, porque es una sal. Recordemos que las sales son electrolitos. ¿Qué significa eso? Que en cuanto que se diluye, lo que obtenemos, al diluirse, obtenemos a partir de un mol de cloruro de sodio, obtenemos un mol de ion sodio y un mol de cloruro, puesto que el grado de disociación es el 100%. Si no, bueno, pues tendríamos que ver que a partir de un mol, inicialmente un mol, se diluiría alfa, y lo que nos quedaría es 1 menos alfa. Y en la suma total, el número de partículas total, sería la suma de todo esto. Pero puesto que en este caso, al decirnos que es el 100%, eso significa que alfa, que es lo que se disocia de un mol, es 1, porque se disocia totalmente. Por tanto, si yo sumo 1 menos 1 más 1 más 1, el número de partículas, en este caso, partículas, es 2. Y para calcular el descenso de la presión de vapor de la disolución, al ser un electrolito, tendré que tener en cuenta eso. Por tanto, sería fracción molar de soluto por la presión de vapor del disolvente, que en este caso es agua, y por el número de partículas, que es 2, ¿vale? Número de partículas, que ya sabemos que es 2. ¿Qué nos queda entonces para calcular ese descenso de la presión de vapor? Pues la fracción molar de soluto. Calculamos el número de moles de soluto. El número de moles de soluto serían los gramos de cloruro de sodio, que es 30, dividido entre su masa molar, que es 58,5. Eso nos da un valor de 0,513. Y del número de moles de agua, pues tendríamos la masa de agua, que nos dicen que son 100 gramos, entre 18, y eso nos da aproximadamente 5,56. Y si calculamos ahora la fracción molar de soluto, pues nos daría, al dividir el número de moles de soluto entre el número total, 0,085. Por tanto, el descenso de la presión de vapor de la disolución será igual a 0,085 por la presión del agua a esa temperatura que nos dan, que es 17,53, por el número de partículas, que en este caso es 2. Por tanto, el descenso de la presión de vapor de la disolución a esa temperatura es de 2,96
milímetros de mercurio.